Gracias por acompañarnos en Opiniones Encontradas. Soy José Buendía y le doy la más cordial bienvenida a este espacio en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre y cuando se debatan. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal acaba de aprobar ayer el presupuesto para la ciudad. Se trata de un presupuesto histórico y que salió por consenso entre las distintas fuerzas políticas que ahí están representadas. Algunos de los números gruesos hablan de un incremento general del presupuesto de más de 8% para la ciudad, superior al promedio nacional, así como de 12% para la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Hay incrementos de impuestos, como usted ya sabe, en el caso del alza del transporte colectivo metro, también en el impuesto sobre nóminas y en el caso del predial, aunque habrá un plazo de gracia o de mantenimiento del subsidio de 2 años. Y la pregunta que traemos a la mesa con dos de los actores que ayer estuvieron en la aprobación de este presupuesto es si, como dicen, la pretensión es modernizar la ciudad, si esto pasa porque tengamos, que parece ser la tendencia, una ciudad más cara y menos subsidiada, sobre todo en los servicios. No se vaya, acompáñame a ver este pequeño reportaje que ofrece algunos datos y opiniones a favor y en contra para regresar al debate. La Ciudad de México se convirtió en una megalópolis sin suficiente planeación porque desde hace décadas crece desordenadamente. Este es el principal reto que cada año tienen que enfrentar el gobierno local para definir el presupuesto de la capital del país y evitar su paulatino deterioro. Un caso paradigmático es el metro, el principal transporte público. Mueve a unas 5 millones de personas diariamente, pero el servicio es cada vez más deficiente por la falta de inversión y mantenimiento. El boleto es altamente subsidiado, pero los salarios en la capital están casi estacionados desde hace años. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó un presupuesto histórico para la ciudad con un incremento de 8.8% respecto al año anterior, y los principales aumentos se darán en las áreas de movilidad y transporte público. Asimismo, son áreas con mayor elevación de impuestos y retiros de subsidio. La modernización de la capital del país se mueve desde hace años en esa lógica: mantener el acceso de los capitalinos a servicios básicos a través de subsidios y los escasos recursos para gastos de inversión y mantenimiento de los mismos. En esa lógica, el presupuesto contempla aumentar el impuesto a la nómina hasta en un 2%, también al predial, aunque se mantendrá el subsidio por los próximos 2 años. Puntos en contra. La diputada priista María de los Ángeles Moreno cuestionó que cada vez más sea el porcentaje de recursos destinados al gasto corriente, pues el próximo año será del 86.2%, mientras que el gasto a capital será de 13.8%. José Luis Beato, presidente de la Coparmex, aseguró que hay errores en el cálculo de los ingresos que recibirá el gobierno local por aumento del impuesto a la nómina. Tiene unos errores tremendos en el presupuesto. Para empezar, hemos encontrado uno de 1,000 millones de pesos en el cálculo de la nómina. Coparmex criticó la medida porque no beneficia al empleo formal ni combate el informal. Puntos a favor. El Pleno de la Asamblea Legislativa aprobó un presupuesto histórico y de consenso para la ciudad, que contempla un gasto de 156.837.576.548 pesos. El gobierno del Distrito Federal recaudará 2.5 millones de pesos más por el aumento del impuesto a nómina. Este año, el gasto a capital destinado a mantenimiento e inversión en infraestructura fue de 17.7%. Estamos de regreso en Opiniones Encontradas y vamos a hablar sobre este presupuesto que acaba de ser aprobado por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para 2014. Usted ya tiene la información, ha habido incrementos, se han retirado subsidios, se han reorientado programas, pero para entrar al detalle, para saber qué está pasando y para saber cómo es que se logró tener este presupuesto calificado de histórico, superior al promedio nacional y sobre todo de consenso, todas las fuerzas políticas lo apoyaron. Me da mucho gusto recibir hoy en este foro a Manuel Granados, presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Manuel,
Muy buenas noches, un muchas gusto. gracias. Además sabemos que te sacamos de la fiesta de fin de año de Navidad de la Asamblea, con mayor razón nuestro agradecimiento. Pues aquí estamos con mucho gusto, Pepe, para la audiencia y para ustedes. Priscila Vera, ¿cómo estás, Priscila? Hola, muy buenas noches. Un gusto, como siempre, que estés con nosotros. Muchas gracias. Priscila es diputada del PAN y además es integrante de la Comisión de Hacienda Así es. de la Asamblea Legislativa. Manuel, ¿cómo lograron sacar un buen triunfo? ¿Cómo lograron sacar este presupuesto? Prácticamente no hay oposición ya ahí en la Asamblea. Primero, demostrar y agradecer la madurez de todas las fuerzas políticas representadas en la Asamblea. Todos los partidos políticos coincidimos en un ejercicio de diálogo democrático. Hicieron observaciones muy claras, muy puntuales, con la diputada Priscila Vera en temas del predial, en temas del agua, en temas justamente que eran inquietud de todos los grupos parlamentarios. Encontramos junto con el gobierno de la ciudad, la Secretaría de Finanzas y los diputados del Partido de la Revolución Democrática, coincidencias en las propuestas, en las redacciones, y es así como transitamos a un ejercicio histórico, plural, incluyente y sobre todo para que hubiera también tranquilidad en las y los capitalinos. Priscila, coincidencias, dice Manuel, ¿cómo le llamarías tú? Bueno, evidentemente Acción Nacional votó a favor del presupuesto. Hay que decirlo que en este año el gobierno de la ciudad recibe recursos federales extraordinarios de los que había recibido en años anteriores. 3,000 millones de pesos del Fondo de Capitalidad, 350 millones del Fondo de Aportaciones de Infraestructura Social que se van a ir directo a las delegaciones. Primera vez, embargo, ¿verdad? Primera vez ocasión que este fondo de Capitalidad y del FAIS también. Del FAIS llega a la ciudad. Es uno, digamos, que de los tantos que se apunta Mancera. Sin embargo, en este año. Ahí sí hay una gran diferencia. Nosotros nos hubiera gustado ver un fondo de capitalidad mucho más amplio. Cuando se hablaba del mismo, se hablaba de 7,000 millones de pesos. Acción Nacional presentó una iniciativa justamente para que este fondo de capitalidad no estuviera a discreción, no estuviera incorporado en el ramo 23, que son, pues obviamente, los convenios que la Federación hace con los estados, o en este caso con el Distrito Federal, sino que estuviera en la Ley de Coordinación Fiscal. ¿Para qué? Para que el Distrito Federal pues tuviera una certeza de que año con año va a existir una fórmula de distribución y no vamos a estar sujetas a la negociación pues de las buenas gestiones entre los dos ámbitos de gobierno. Creo que esto no es un tema menor. ¿Por qué? Porque va a estar sujeto al condicionamiento. Nosotros lo hemos señalado. Este fondo de capitalidad se le pagó a la ciudad por la aprobación de la reforma fiscal por parte del PRD y bueno, nosotros hubiéramos esperado que estuviera en ley. Segundo, que también es muy importante decirlo, que también una diferencia sustancial es que nosotros hemos abogado por más recursos a las delegaciones. Y la razón es muy clara. Si queremos tener verdaderamente ciudadanos que estén convencidos de pagar los impuestos, pues tenemos que dotarles de los servicios públicos mínimos. Y el día de hoy no hay un ciudadano en la ciudad, en las delegaciones, donde no se queje que le falta la luminaria, la banqueta, los parques, y eso es un tema que le compete exclusivamente a los delegados. Entonces, sí nos hubiera interesado, nosotros peleamos por más recursos para las delegaciones. De hecho tenemos una iniciativa de ley donde 20% queremos que se le vaya directo a las delegaciones. Pero hasta ahí hubo coincidencias, Hubo ¿no? coincidencia porque hubo un fondo adicional hacia los delegados. Sin embargo, la diferencia es que esto tiene que estar en ley, igual que a nivel federal. No podemos estar sujetando a los delegados a la negociación política con el gobierno central. Manuel, ayúdanos a entender. Detrás de todo presupuesto hay un programa y una visión. Abuelo de pájaro, uno lo que está viendo en el presupuesto que acaban de aprobar parece que hay una tendencia en la ciudad de ir retirando paulatinamente los subsidios. Estamos viendo el caso del metro, 2 pesos menos. Estamos viendo el caso del impuesto sobre la nómina, un incremento. Estamos viendo lo del predial, homologarlo y retirar, digamos, los precios ficción. Al mismo tiempo que no vemos que en la ciudad suban los salarios ni mejore de manera importante el poder adquisitivo. ¿Cuál es la lógica que está dentro del presupuesto? ¿Vamos hacia una ciudad más cara, para decirlo en términos concretos? El ejercicio democrático que se ha construido para el presupuesto 2014 nos da una idea muy clara que de estos 156.800 millones, casi 157,000 millones de pesos, 40% está destinado al gasto social, temas de salud, temas de desarrollo social. También hay un rubro importante en la infraestructura adicional al que ya mencionaba Priscila. O sea, agua. El tema de infraestructura tiene que ver con movilidad, tiene que ver con lo que ya decía ella, con lo que le compete en las vías primarias al gobierno de la ciudad, alumbrado, luminaria, seguridad, el tema de la repavimentación.
es un ejercicio democrático único en su historia que le va a permitir al gobierno pues dar resultados también. Pero sí crees que el camino de la ciudad es ir retirando subsidios, es decir, que algunos servicios básicos, como estamos viendo con el transporte En metro, el tema del metro va para arriba y vamos a retirar subsidios al mismo tiempo, pues que el incremento de impuestos la hace más cara. El tema del metro tiene un componente adicional. Es un esquema subsidiado que cada viaje te cuesta entre 10 y 11 pesos. A diferencia de otras entidades federativas, el tema del pago al metro es el más barato pues del país y en algunas partes del mundo incluso. Yo diría que de todo el mundo. Sí, en otras partes de América Latina está en 10, 11 pesos. Tenemos un déficit para tener instalaciones modernas, eficaces, eficientes y sobre todo con mantenimiento. Hoy tenemos 105 trenes parados en el sistema de transporte colectivo, cuya reparación lleva 6 meses, o sea, nosotros tendremos en los próximos 6 meses la reparación de 105 trenes que permitirán viajes más continuos, que no estar esperando 10, 15 minutos, 5 minutos para que llegue el siguiente tren y la gente pueda abordar. El tema de la seguridad en el metro, el tema de la ventilación incluso es muy importante. Sí, no, clave, o sea, cuando se de está la lleno, nivelación de las infierno. vías, es importantísimo. Nuestra ciudad tiene constantemente hundimiento y entonces se tienen que renivelar constantemente las vías del metro. Es costosísimo, son técnicos muchas veces especializados, extranjeros o nacionales, y bueno, pues todo esto tiene un costo muy alto, adicionalmente a todo lo que se gasta en energía para el metro. Entonces se tiene que hacer una reingeniería ahí también para poner subestaciones, para entrarle a un nuevo esquema de modernidad. O sea, entonces el esquema, si entiendo, es política social, apoyo a los grupos vulnerables, al mismo tiempo que ir actualizando y generando nuevos recursos para invertir en servicios básicos. La Asamblea Legislativa, por primera vez, gracias a las diputadas y diputados, se crea la Secretaría de Ciencia y Tecnología. Hay una inversión inicial en ciencia y tecnología, en cultura, en educación. Tenemos que darle un esquema distinto también en el desarrollo y fomento económico. Hoy ya se ha planteado por parte del titular del Ejecutivo las zonas de desarrollo económico muy importantes. Se anunció la primera en materia de salud en la zona sur de la ciudad, y esto va a ser un motor importante con una visión distinta, estratégica, puntual a la ciudad. Sin embargo, durante el primer año pues fue un año difícil, ha sido un año en donde las coyunturas nacionales han sido también una temática que se ha reflejado en la Ciudad de México, pero también, bueno, no había un margen de maniobra presupuestal para tener esta disposición de cumplir de manera directa, puntual, de lo que la ciudadanía exige y demanda. Las jefaturas delegacionales, por su lado, pues hacen también esta labor, este esfuerzo de contribuir pues al avance en las gestiones sociales. No es el único incremento, Priscila. A ver, tenemos incremento también en el impuesto sobre nómina, va de 2.5 a 3% ahora, y traes también todo lo del predial. No, una actualización, o ¿cómo le llaman? Una actualización del valor catastral, pero antes de que con un entremos subsidio de 2 años. Ahí también hubo coincidencia, la oposición está de verdad muy colaborativa. Bueno, antes que nada quisiera entrar al tema del metro y después si quieres nos vamos con el predial. Sí. Nosotros hemos insistido en que la política de subsidios pues verdaderamente tiene que ser a los capitalinos, a los que pagamos impuestos aquí, a los que elegimos a nuestras autoridades aquí. Y Acción Nacional ha manifestado que debe de existir verdaderamente una coordinación real con el Estado de México. ¿Por qué? Porque 40% de los usuarios del sistema de transporte colectivo metro viven en el Estado de México, pagan impuestos allá, eligen a sus autoridades allá. Está ahí la frontera, nosotros, ¿no? Que le llaman la frontera del informal. área conurbada. Ajá. Y nosotros los estamos subsidiando. Y digo nosotros porque somos todos los capitalinos que pagamos impuestos, que radicamos aquí, que estamos subsidiando. ¿Qué fue exactamente lo que nosotros hubiéramos esperado? Bueno, que verdaderamente hubiera habido las gestiones con el Estado de México para que le invirtieran ese dinero, para que hubiera la colaboración y no que siguiéramos subsidiando a los habitantes del Estado de México. Manuel ya se le señalaba que el precio promedio está entre 10 y 11 pesos, es decir, estamos subsidiando 40% de los usuarios que viven en el Estado de México con dinero de los capitalinos. Entonces, si eso hubiéramos esperado una gestión política de alto nivel, ahora que el nivel de cooperación entre el PRD y el PRI es muy alto. Segundo, hay un 10% de usuarios que no requieren el subsidio, que a esos usuarios que tienen un poder adquisitivo, que usan el metro, pues le deberíamos de cobrar los 11 pesos, porque ellos sí lo pueden pagar. Entonces, la política de subsidios diferenciada en el sistema metro, pues no solamente debería
entregar para madres solteras, para personas con vulnerabilidad, para adultos mayores. Tendría que ser una política de subsidios mucho más diferenciada y necesariamente tendría que incluir una colaboración con el Estado de México o haber generado un fondo de compensación desde el Fondo Metropolitano para el metro. Segundo, que también es importante. Voy a tener que hacer un corte rapidísimo, Priscila. Sé que se quedaron un par de preguntas en el tintero y regresamos en un segundo. Manuel, no se vaya, estamos en Opiniones Encontradas, estamos hablando sobre el presupuesto para esta ciudad en 2014. Estamos platicando con Manuel Granados, que es presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y con Priscila Vera, diputada de Acción Nacional. Estamos hablando sobre el presupuesto de la ciudad que acaba de ser aprobado por la Asamblea. Priscila, nos quedamos. Nómina, hay incremento en el impuesto de nómina y predial. ¿Está de acuerdo? ¿Por qué en la oposición fue? ¿Por qué no? Bueno, en el tema del predial nosotros hemos sido muy críticos, sobre todo por lo que mencionábamos, el tema de los servicios públicos, que es lo que alcanzamos a negociar, y hay que decirlo. Nosotros esperábamos que primero se presentaran las tablas donde se actualizaba el valor catastral para calcular entonces la tasa y que fuera un pago justo de predial, que no se fuera al cielo. Evidentemente hubo una insistencia por parte del gobierno de la ciudad. Lo que alcanzamos a negociar como oposición, hay que decirlo, somos 13 diputados, fue que hubiera un impasse de 2 años donde aunque se van a actualizar los valores catastrales conforme al impuesto sobre adquisición de inmuebles, es decir, va a ser para todas aquellas personas que adquieran un nuevo inmueble, el nuevo dueño, conforme le hagan el valor del avalúo en la notaría, ese va a ser su valor catastral. Pero el pago del impuesto predial va a ser conforme el valor anterior. 2 años, hasta en tanto la Secretaría de Finanzas presente las nuevas tablas donde actualice la base en general de todo el Distrito Federal y entonces nos presente nuevas tasas de contribuciones. ¿Para qué? Para que tengamos un predial justo. Si no hubiéramos logrado eso, de otra manera hubiéramos tenido que el vecino de al lado, que se acaba de mudar, tenemos un nuevo vecino que se mudó en abril del 2014, él hubiera pagado más predial de lo que yo hubiera pagado, porque yo había estado ahí más de 10. La prórroga es lo que hizo que la negociación caminara y llegaran a acuerdos. Fue lo que hizo que la negociación caminara. Inicialmente la postura del gobierno de la ciudad, así venía el paquete económico, era que iban a pagar un predial diferenciado los que compraran en el 2014 a los que no hubiéramos hecho ninguna transacción. Ahora, Manuel, voy contigo. Tiene la ciudad un presupuesto histórico, nunca había tenido tanto dinero, está recibiendo fondos que nunca había recibido de la Federación, tiene un incremento superior al promedio nacional, del presupuesto nacional, e incluso la Asamblea, entiendo, tú me corregirás, se nos está yendo también con un presupuesto 12% arriba. ¿De dónde y por qué la ciudad tiene tanto dinero? Bueno, el esquema también de rezago que hemos tenido en la ciudad por muchos años en temas de atención, pues no hay presupuesto que alcance. La verdad es que tenemos 8 millones y medio de habitantes, en las horas pico llegamos a ser 14 millones, que tenemos que darle servicio de salud, de transporte, de alimentación, de todo tipo de seguridad, y la verdad es que la Ciudad de México debe de cumplir justamente con estas metas y no hay, insisto, presupuesto que nos alcance para cubrir todas las necesidades y todas las gestiones que tiene la ciudad, y sobre todo, pues también ir mejorando, ir hacia la modernidad, hacia una perspectiva distinta, ambiental, planeada, con sustentabilidad, y sobre todo, bueno, pues con esta visión moderna que tiene pues justamente ahora la ciudad. Pero me llama la atención que junto a esto y políticas, digamos, de retiro de subsidios, de tratar de ir adecuando las tarifas, los servicios, seguimos encontrando, tú me corregirás también, pero por ejemplo en el caso de la Asamblea, traes proyectos especiales donde vuelven a aparecer cosas que generan un escándalo, como por ejemplo la historia esta de las becas. Bueno, en ese sentido yo quiero reconocer a Priscila, que ha sido una de las diputadas que más puntualmente ha estado en el tema de transparencia y rendición de cuentas, decir que ese programa lo hemos saneado. Hoy tenemos ya un padrón, ya sabemos quiénes son los beneficiarios. Sí, no lo sabíamos. No sabíamos, claro. Hoy tenemos ya un padrón de beneficiarios, hoy sabemos cuánto le pagamos a cada universidad, porque antes se pagaba directo a las universidades y no a los beneficiarios, entonces no teníamos con certeza el número de gente. Pero entonces significa que vamos a seguir, o sea, la Asamblea va a seguir dando becas a las universidades que ya tenía. Hay más lana para eso. Lo que se hace es tener
la obligación financiera para proteger la educación de esos beneficiarios que se terminaron en 2,700. Ese programa en los próximos días, quizá en los primeros días del próximo año, hemos decidido transferirlo a la Secretaría de Educación Pública junto con los recursos. Es decir, vamos a garantizar nosotros el recurso a la Secretaría de Educación, que el programa se vaya hacia la Secretaría de Educación. ¿Y los recursos también se los van a regresar a la Secretaría? Los recursos se los vamos a dar. Así es, y los que sobren... Eso sí es inédito, Manuel. Los que sobren los vamos a regresar a la tesorería del gobierno de la ciudad. Mecanismos de transparencia, ¿cuáles has propuesto o cuáles ha llevado la oposición o cuáles ha llevado el gobierno? ¿Qué tenemos nuevo de transparencia en la Asamblea? Acción Nacional ha sido muy claro al respecto. Nosotros somos de la idea que se tienen que transparentar las prerrogativas de todos los grupos parlamentarios. De hecho, lo hicimos el año pasado, en el mes de marzo. Transparentamos y está en nuestra página web cuánto recibe nuestro grupo parlamentario, y consideramos que eso es una obligación que tienen que hacer todos los grupos parlamentarios. ¿Por qué? Porque al final del día son recursos de los ciudadanos. Entonces, presentamos ya una iniciativa que presentó el diputado Gabriel Gómez del Campo. También impulsamos desde el presupuesto anterior un artículo en la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente, donde estábamos obligados no solamente a la Asamblea, a los demás órganos autónomos y al otro órgano de gobierno que es el judicial, justamente para que transparentaran por partida de gasto en qué erogan. Pero porque ya el está día de hoy eso. Ya está eso. O sea, yo si me meto a la página puedo ver el presupuesto. Hoy, Pepe, punto por punto. por ejemplo, en la Asamblea que hemos hecho, siempre hemos señalado, se ha señalado por parte de la ciudadanía al órgano legislativo como un órgano que es omiso en términos de opaco. Hoy iniciamos con 6 puntos de calificación por parte del InfoDF en nuestra página de internet. Hoy hemos logrado el 10 de calificación. Ese es un esfuerzo de todos los partidos políticos para que nuestra página esté al 100% con temas de transparencia y rendición de cuentas. Hoy todas nuestras licitaciones son públicas en línea, en web, para que todo el mundo esté enterado de qué se licita, cómo se licita, quién gana, quién no gana, en fin. Firmamos un convenio con Transparencia Internacional para convertirnos en el primer parlamento abierto de América Latina. Esto quiere decir que estamos en un proceso de hacer transparente incluso las prerrogativas de los partidos políticos. En el caso del PRD ya estamos próximos también para dar a conocer el tema de nuestras prerrogativas. Las van a subir las prerrogativas de cada uno de los diputados, el ingreso a la Comisión de Gobierno. ¿Cómo se gasta el tema de las prerrogativas que yo firmo como como coordinador del grupo parlamentario, y eso cómo se transmite a mis compañeros del grupo parlamentario que integran bonos, lo que se reclamaban hace no mucho tiempo, la firma de unas partidas especiales dentro de los coordinadores. Pepe, que no hay partidas secretas en la Asamblea Legislativa. Por la conformación de la propia Asamblea hay equilibrios en las tomas de decisiones. Las tomas de decisiones se toman por mayoría de la Comisión de Gobierno, integrada por todos los partidos políticos. Somos 15 integrantes, no se puede tomar por una mayoría del PRD, digamos, sino tiene que ser por la mayoría de los integrantes de la Comisión, que somos 15 de todos los partidos políticos. No hay en la Asamblea Legislativa, yo no me encontré una partida secreta para distribución discrecional del presidente de la Comisión de Gobierno, y tampoco lo permitiría. En ese sentido no hay bajo ninguna circunstancia esquemas de esa naturaleza. Los 100 millones, por ejemplo, que estaban destinados o que aprobamos para el fideicomiso de educación de este año, hemos gastado alrededor de 15 millones de pesos. Los demás que no dimos es porque tenemos hoy un padrón muy claro, muy certero, y ese dinero sigue en las arcas de la Asamblea. Entonces, ahí guardado, no llegó al destino. No se integraron a las arcas del fideicomiso, sino más bien están dentro de la tesorería de la propia Asamblea. Y el dinero que sobra, que son 38 millones de ese fideicomiso, que son parte del capital que está, de ahí cumpliremos con las obligaciones que tenemos con instituciones públicas, y lo que sobra, insisto, se regresará a la tesorería de la ciudad. Tengo una pregunta última para cada uno, y es si creen desde su punto de vista, honestamente, si este presupuesto pasa la prueba de fuego. La prueba de fuego es si va a ayudar a crecer a la ciudad y si va a destinar suficientes recursos para que haya inversión y un mayor mantenimiento a los servicios, ¿o no? ¿Cuál es tu punto? Bueno, Acción Nacional evidentemente va a estarle dando seguimiento a los servicios públicos que se comprometió el gobierno de la ciudad con el Fondo de Capitalidad. En teoría esos 3,000 millones van a temas de inversión, aunque 60% de los mismos se destinaron a temas de seguridad, que han coincidido con el tema de compromisos por colonia que había prometido el jefe de gobierno. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo? Pues que no necesariamente eso es inversión, es gasto corriente. Entendemos que es una necesidad de la ciudad,
pero nos hubiera gustado ver mayor inversión. También decirte que en el tema del metro vamos a esperar a que verdaderamente haya la inversión de los 2.600 millones y que no vaya a suceder como sucedió con el incremento del transporte público concesionado, que si uno se sube al microbús sigue viendo las mismas irregularidades, las unidades destrozadas, los choferes poco capacitados, no te hacen la parada donde te tienen que hacer. Entonces no hemos visto que la promesa de que iba a mejorar el transporte público se esté viendo reflejada. O sea que, a ver, si entiendo, lo que el PAN le deja al gobierno y al partido del gobierno es el beneficio de la duda. El beneficio de la duda en el tema del metro. La promesa de que lo va a estar fiscalizando. ¿Tú, honestamente, crees que este presupuesto es bueno para que la ciudad pueda retomar el crecimiento, pueda generar mayores empleos y sobre todo destinar los recursos a inversión? Sin duda, Pepe, es un presupuesto responsable, en donde ha habido crecimiento también para las autoridades delegacionales. Es una responsabilidad compartida del gobierno de la ciudad, de los delegados, jefas y jefes delegacionales. Hay también 30% del presupuesto destinado a la inversión. Se ha anunciado ya la construcción de una nueva línea del Metrobús, el tema justamente de modernidad y ampliación del metro. En fin, hay planes y proyectos muy interesantes que se ha planteado por parte del gobierno de la ciudad, seguir con lo que ya comentaba al principio de las zonas de desarrollo económico, las ODEs, y esto nos va a permitir también generar empleo, generar condiciones distintas y sobre todo de bienestar para las y los capitalinos. Que se necesitan. Muchas gracias por haber estado con nosotros hoy, a ambos. Manuel Granados, Manuel, mil gracias de verdad. Sabemos que te sacamos incluso de la fiesta, como decía en un principio. Regresarás ahora, es merecido, además, después de todo un año de trabajo. Priscila, muchas gracias. Muchas gracias. Priscila Vera, del PAN, muchas gracias por haber estado con nosotros. Pero sobre todo, muchas gracias a usted por habernos acompañado en Opiniones Encontradas. Nos vemos el próximo viernes a esta misma hora, 7:30. Y recuerde que solamente, como acabamos de ver hoy, intercambiando puntos de vista y perspectivas distintas, es que se construye la opinión pública y se reconoce el valor de la diferencia y de los puntos de vista encontrados. Muchas gracias, soy José Buendía, hasta el próximo viernes.